y a Adolfo Pérez Esquivel. Alcanza la Estela, por favor, el micrófono. Que solo quería decirle a Abel, primero, que estaba reconocido todo el trabajo que ha hecho y todo lo que ha servido la red, pero está un poquito detenida. Convengamos que en este momento que más se la necesita, tendríamos que estar muchísimo más activos. A eso voy. Y la otra cosa es que también cuando yo decía de no hacer solamente los comunicados y todo esto, porque tenemos que hacer algo más. Si tenemos que proponernos salir hacia el pueblo, tenemos que proponernos tener otro tipo de voz, porque dadas las condiciones de lo de Siria, ahora no se ha hecho nada. Hasta ahora yo no he visto ningún comunicado de nadie. Entonces esta lentitud ayudó a que el modelo libio igual se aplicara en Siria, porque hicieron lo mismo. Sobre un supuesto levantamiento popular, no hubo ningún bombardeo de Gaddafi contra el pueblo, ya está comprobado, y los rusos y los chinos lo han especificado claramente, y sin embargo se usó eso como la violación de derechos humanos para actuar contra ese país. El caso de Siria es peor todavía. Y peor todavía. Porque por lo menos tú puedes analizar la política de Gaddafi, sí, de que tuvo aciertos, sí, y tuvo errores. Sí. Desde luego. Porque en un momento se quedó solo, ¿no? Claro. Cuando se cayó la URSS, él incluso, yo escribí por ahí cómo fue todo, ¿no? Sí. Él negoció el armamento antiaéreo. Sí. Reagan fue el primero que metió los aviones allí. Claro. Yo estuve en la casa, donde él estaba como siempre en la casa de campaña, sí. Fue después de la guerra de Angola, estuve por allí, después del bombardeo, me mostró la casa, que estaba el niño que habían, o la niña que había muerto allí, y eso. Entonces, cuando se produce el hundimiento de la urbe, se estabiliza un poco, sí, y cree que puede resolver. Entonces todo el mundo corrió para allá, el de España, el de Francia, el de Inglaterra, hasta mucho. El primerito que corrió dice, qué bueno, y entonces empezó hasta antiaéreas que tenía, sí, suministrada porque ustedes, se puede caer la URSS, ustedes no se cayó el cañón. Nosotros los armamentos que tenemos soviéticos, y la mayor parte el armamento vino cuando existía la URSS, pero ahí está el armamento bien cuidado, bien atendido, y sobre todo lo más importante de una guerra, que es la adaptación de la táctica y de la nueva situación que es muy cambiante. Entonces, y el dinero se lo puso en Europa porque pensó que los bancos europeos eran serios. Entonces puso casi todo el dinero en Europa, el dinero del Estado libio en Europa. El Gaddafi tuvo algunos errores de apreciación, se quedó solo de error, cuando aquello se derrumbó, y los yanquis aprovecharon, porque todos fueron cómplices, todos fueron a vender armas. Los ingleses vendieron todos los instrumentos represivos. Los ingleses vendieron instrumentos de represión interna, se los vendieron a franceses, italianos, españoles. Bueno, Gaddafi era un zar en Europa, y venía. Hay que ver las películas. Además conocían, los que le vendían las armas, lo que podían servir o no para la defensa que tenían que hacer. Eso era la gran debilidad que tuvo Libia en su último momento. Pero aparte de esto, también la gente tiene que saber cómo estaba el pueblo libio. También hay que explicar la resistencia que hubo. No nacionalizó las empresas. Nacionalizó las empresas. Hizo reforma agraria. Le buscó agua a la gente. Sí. Se preocupó del pueblo. Se preocupó del pueblo. Entonces, por eso le digo, son muchas las cosas. Es necesario que sepamos todo esto al momento de tomar una posición, que sepamos los elementos negativos, los positivos. Además, allí tiraron, comandante, en Bani Walid, tiraron lo que le llaman la bomba atómica de los pobres, que es una bomba que mató en muy pocos minutos a una tribu entera de 2.000 personas, que le quita el oxígeno. Probaron armas, como usted bien lo decía, también como Panamá, Libia fue una Guernica de la región, porque probaron un montón de armas. Y entonces también está el tema de que tampoco hacemos un seguimiento
de qué han dejado todas las guerras, lo de Yugoslavia, qué peligros hay para la ecología en todo el armamento que está funcionando ahora, tampoco lo hemos hecho. Entonces, a lo que voy, yo reconozco la red, pero en el trabajo no tuvimos colectivamente un trabajo así, cada uno escribió lo que pudo y peleó como pudo, porque la soledad en este caso fue muy grande, y que te dejaran de publicar en periódico, te cerraron las puertas de la nariz, y a mí me pasó. A mí me censuraron en algunos lugares que me publicaban porque era Libia, y porque el poder de los israelíes en muchos medios es muy grande, otra cosa que no estamos estudiando, porque muchísimos medios están en esas manos y no te dejan hablar. Entonces, a lo que voy es a que tenemos que hacer algo más y buscar muchas cosas creativas, y lo sabemos con Adolfo, que muchas veces inventamos cosas allá para ver cómo algo sale o algo se hace, y entonces yo creo que ahí voy, a que no podemos estar tan pasivos en ese sentido. Esa es la pasividad mala. Si nosotros hubiéramos denunciado el modelo libio a nivel mundial, inclusive con algunos europeos, y yo quiero destacar el gran trabajo que hace ese periódico que mencionó el compañero en Alemania, Junge, porque es lo único, y hay que estar en Alemania entre la desinformación y ser el único que pelea. Es muy importante eso. Entonces, yo creo que esa propuesta que él hace de los intelectuales tenemos que recogerla urgente, porque creo que tenemos una distancia muy grande y que tenemos que hablarlo muy a fondo para que nos acompañemos mutuamente. Eso es lo que quería yo agregar, simplemente para decirte lo de la... Se había tan clara la política, y yo escribí una reflexión cuando no se hablaba de invasión, y dije que la intención era invadir. Exactamente. Entonces todo el mundo se quedó sorprendido, pero era claro que todo la guerra inevitable. La guerra inevitable, lo dijo lo que fue la OTAN. Es decir, hubo una línea que estaba mostrando él con una claridad meridiana, que ahí teníamos que abrevar nosotros también como el grupo intelectual que estamos actuando. Y creo que en eso estuvimos muy flojos, y tenemos que admitirlo, tenemos que saber ser críticos. Yo creo que es muy importante ejercer esa autocrítica permanentemente. La red tiene que tener ese sentido con el que nació, ecuménico, de unir gente sin duda progresista, gente sin duda pacifista, gente sin duda antifascista, pero con ese sentido muy amplio, porque tenemos que tener todo ese cuidado. Y lo que quizás podemos hacer, Estela, y tal vez cuando nos reunamos mañana podemos hablar, es que artículos de miembros de la red, que Cuba, por ejemplo, Venezuela lo puede hacer también, y quizás en otros países se puede hacer, traducirlos, tal vez Marilia, que tiene y en inglés, no se olviden que hay que hablar en inglés, la verdad, a los idiomas principales donde se forme opinión, empezando por el inglés, y circularlos por la red. Es decir, que la red no pretenda siempre poner de acuerdo a mucha gente, porque resulta a veces desgastante, es la verdad, compañero, a veces resulta desgastante, y apelar en ocasiones a este mecanismo que sería que la red fuera una fuente permanente para circular ideas, que quizás tú puedas no estar de acuerdo con un enfoque en un sentido u otro, pero que circulen cosas asociadas, como usted dice, tenemos la verdad y no podemos impacientarnos también. Decir lo bueno que tiene es que no es cuestión de firmar, sino de hablar, de decir lo que se piensa. No compromete a nadie con alguna cosa, sino pone su punto de vista. Podemos circular más textos, traducirlos y circularlos, y acudir al llamamiento en algún caso en que tengamos un consenso rápido sobre un hecho específico. El llamamiento debe deducirse de lo que está dicho por cada uno. Correcto, estoy de acuerdo con usted. A ver, Adolfo. Fidel, me alegro mucho de verte, que esté bien, estás hecho un pibe. Y con la fuerza y el ánimo de siempre. No es esa fuerza que alienta no solo a los cubanos, sino a toda América Latina y a muchas otras partes. Yo hago me aliento a mí mismo. Así es. Totalmente lo que necesitan. Me parece muy bien.
No, yo de lo que se ha planteado quería hacer un pequeño aporte. Aquí estaba leyendo ese letrero, Encuentro de Intelectuales por la Paz y la Preservación del Medio Ambiente. Y hay muchos monocultivos, ¿no? Una plantación de árboles en monocultivo no es un bosque, es un monocultivo. Es esto. Un bosque tiene una gran diversidad. La madre naturaleza nunca generó monocultivos. Nunca generó monocultivos. No, siempre fue de una gran riqueza, una gran diversidad de todas las especies, hasta del ser humano. Pero los avances tecnológicos, científicos, han desarrollado también lo que es la explotación, donde se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Yo me voy a referir muy brevemente a cosas que dijo Estela y los compañeras que me precedieron en la palabra, en lo que se viene conversando en esta reunión. Y es cierto que los problemas no han terminado, que la humanidad está sufriendo cambios muy profundos, profundos en todas las direcciones. Y la dominación, digo que siempre la dominación no comienza por lo económico, sino por lo cultural. Hay una fuerte dominación cultural. Y también en esta dirección el sistema, que es jodido, pero es inteligente. Es inteligente, sabe cómo manipular. Genera también los monocultivos de las mentes. Y así como las plantaciones de monocultivos utilizan los agrotóxicos, en el caso de la soja, el glifosato, también hay tóxicos de la mente, ¿no? Y hay reacciones también a esos tóxicos. Y creo que es la resistencia de los pueblos, la lucha de los pueblos por abrir nuevos espacios. Lo que decía con los medios de comunicación Ignacio, ¿no? Cómo se manipula la información. Esto va generando esos monocultivos en el mundo. Hoy la información está manipulada. ¿Cómo generamos otros espacios para contrarrestar esa manipulación? Y creo que esa es parte de la resistencia social, cultural, política, espiritual de los pueblos, porque la dominación cultural, estos monocultivos de las mentes, nos están llevando a perder lo que son las identidades, la riqueza, la biodiversidad, las identidades, las pertenencias y la vida de los pueblos. Y creo que en estas sociedades consumistas se está produciendo esto. Pero aquí la compañera, justamente, y lo venía pensando para señalar así muy brevemente, han surgido reacciones frente a esto. Y hoy muchos de los países mal llamados del primer mundo, yo no creo en esto primero, segundo, tercer mundo, simplemente somos un solo mundo mal distribuido, no otra cosa. Han surgido los llamados indignados en Europa, cuando el estado de bienestar se les termina.
No lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa. Hoy la crisis económica, pero creo que más de crisis económica es una crisis de valores. Es una crisis de identidad, que van perdiendo su sentido de su pertenencia. Y creo que en esa crisis de identidad surgen los indignados. En América Latina nosotros vivimos indignados. No tienen que enseñarnos a ser indignados. No, Merleau-Ponty decía que un revolucionario, lo conoces muy bien, no se hace a través de la ciencia, sino de la indignación. De la indignación frente a las injusticias, al hambre, a la pobreza, a la explotación. Porque vos no te hiciste revolucionario a través de la ciencia, sino de un pensamiento social, cultural, político. Y la ciencia se suma a todo esto. La ciencia, pero creo que la indignación es frente a las injusticias. Y en este momento tenemos que estar pensando, bueno, ¿qué hacemos? Los diagnósticos están. Pero ¿qué hacemos frente a todo esto? Estamos tratando de experimentar, de ir construyendo nuevos caminos, de ir abriendo espacios, de tratar de compartir con los sectores populares. Creo que los intelectuales tienen que tener ese acercamiento a las bases, a los sectores populares, y compartir, porque nosotros tenemos que aprender mucho de esos sectores populares. No, muchas veces cuando viajo a las favelas, a las villas, a los tugurios, a las casas de brujas, ahí nos encontramos con una sabiduría. La sabiduría no es de aquel que lee más libros. La sabiduría es de aquellos que comprenden el sentido profundo de la vida. Creo que desde ahí podemos recrear estos nuevos paradigmas de lucha de los pueblos. Y me alegro que surjan los indignados. Y me alegraría también que muchos gobernantes que tienen miedo, porque como decía Pablo Freire, ¿no? Lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es el miedo a amar, es el miedo a la libertad. Y si se tiene miedo a la libertad es porque estamos vencidos. Y creo que hoy tenemos que comenzar a repensar todo esto. Me alegro que podamos compartir el pensamiento, ver cuáles son los caminos. No tenemos recetas. A mí la única receta que me gustan son las de la cocina. Y no todas. Pero si tenemos estas redes, esta forma de construir, de pensar y de hacer, podemos llegar a que el medio ambiente de una sociedad sea un ambiente sano, que no esté contaminado y que no sean monocultivos, ¿no? Porque uno de los grandes peligros y en los medios de comunicación, y los que están en el mundo periodístico lo saben perfectamente, es el monocultivo de las mentes. Nada más que esto. Comandante, el doctor Peter Phillips. Adelante. Traigo saludos de Estados Unidos. 19 universidades, 105 profesionales y miles de estudiantes prepararon este nuevo libro, Censor, para el 2012, que queremos hacerle entrega. Existe una verdadera emergencia en el mundo.
managed news, Los medios constituyen noticias manejadas. propaganda Se trata de propaganda for the transnational corporate class of the world, 1%, para el 1% que representan las transnacionales de los medios de comunicación. the central banks that own Los bancos corporations, centrales and throughout the capitalist world, y a través de todo el mundo capitalista, the U.S., NATO, military, Estados industrial, Unidos, la OTAN, el complejo militar industrial, media empire los medios, es decir, el imperio mediático, controls our minds or a monocrop. controla nuestras mentes como monocultivo, toda nuestra We comprensión. resist in the United States by pointing out every year Nos resistimos a este proceso, los Estados Unidos señalando cada año the most important news stories not covered by the corporate media. las noticias más importantes que son cubiertas por los medios principales. We use our independent sources of news like Utilizamos nuestras fuentes independientes de información como Pacífico, Pacifico Radio, es Radio Pacífico, Free Speech TV, Free Speech TV, and independent news in Noticias cities all over the country independientes procedentes de todas partes del país to get out the truth from the para bottom up. poder hacer que salga a la luz la verdad. We are part of the Occupy movement. Somos parte del movimiento de los indignados. 650,000 people changed their accounts from big banks to community banks. 6.600 personas cambiaron sus cuentas de los bancos principales hacia los bancos comunitarios en los Estados Unidos. We resist. We tell the 650.000 personas, disculpen el error, cambiaron sus cuentas de los bancos principales y los trasladaron hacia los bancos comunitarios. we will say that 1,000 people, Decíamos 1 million people in Iraq died because que 1 millón de personas murieron en Irak porque fueron atacados por los Estados Unidos. Washington Post, New York Times will tell people that. El Washington Post y el New York Times no habló de estos asuntos. The elections, the 2004 elections, Las elecciones del 2004 en los Estados Unidos fraudulent. fueron fraudulentas. So we tell the truth. We thank you for inviting us. Decimos la verdad y por eso les agradecemos esta invitación. We think it's very important that journalists Consideramos que es muy importante que los periodistas, los profesores del sur use independent media utilicen los medios independientes existentes de los Estados Unidos para que el mensaje sea diseminado. I'm recording this conversation today for KPFA Radio. Estoy grabando esta conversación para transmitirlo por la radio KPF Thank you. Olympic. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues, comandante, como todos, la verdad, una gran satisfacción verlo también acá, participando de este foro. Y yo, por lo menos, feliz de ser testigo de un acontecimiento histórico. Un desafío, nada menos, entre usted y Oscar Niemeyer, a ver quién llega más lejos. En cuanto a edad, porque conociéndolo, digamos, si Oscar Niemeyer ha llegado 104 años con la cabeza lucida, usted no se va a quedar atrás. Sabemos que usted va a dar batalla ahí. Así que, y lo necesitamos. Bueno, quería simplemente decir 2 o 3 cosas. Está muy bien eso de tratar de integrarnos a redes mundiales y hacer conocer el pensamiento de la red también en lengua inglesa. Es la lengua del imperio. Sería absurdo resistirnos a eso, aunque hay a veces compañeros que dicen, bueno, yo no quiero escribir en inglés, no me interesa que me traduzcan. Y bueno, el inglés es la lengua franca del imperio hoy, como en el pasado del imperio romano la lengua franca era el latín, había que hablar esa lengua, y si no, no había posibilidad de salir de la pequeña comarca. Pero tenemos que también tener cuidado, ¿no es cierto?, de dirigirnos a otra gente también. A mí me preocupa que pensemos solamente en Estados Unidos, Canadá, en Europa, y dejemos de lado lo que hoy me No es parece... que todo el mundo estudia inglés, de los chinos, los rusos. Yo decía el otro día que los únicos que estudiaban los rusos éramos nosotros. Ya eso es viejo, ¿no? Y ellos estudiaban inglés, todo el mundo estudia inglés, porque ellos impusieron el inglés, pero si descubren el fusil, en todo tiempo que renunciaron al fusil, es un idioma que se presta para... Me gusta más el español, desde luego. Es más lírico, más poético.
Así Pero el otro es más técnico. Y además la lengua, Inventa una palabra cuando no hace falta. Póngala. y además la lengua que nos permite comunicarnos universalmente. Por eso estoy totalmente a favor. Pero digo, tenemos que tener cuidado al articular toda esta red. Creo que podemos dejar afuera lo que hoy es el epicentro a nivel mundial de la lucha por la emancipación nacional, que es el norte de África y es el mundo árabe. Y creo que gran nosotros parte, no podemos caer en la destrucción del idioma, que es lo que han hecho ellos. ¿Cuántos idiomas no han destruido en todo el mundo? la UNESCO dice que se está destruyendo a razón de 1 por semana, todavía hoy. Y de milagro no han destruido la UNESCO cuando le pusieron aquel allí de presidente. Están trabajando en eso, están trabajando bastante activamente en eso. Pero bueno, han cedido por lo menos que conocer el Estado palestino. Sí, bueno, y por eso la han castigado a la UNESCO. Bien, quería decir entonces, creo que es importante, y creo que parte del problema que hemos tenido, ¿no es cierto?, para articular una postura única en relación a la tragedia de Libia, ha sido que realmente nos faltó, por lo menos yo siento, a mí me faltó mucha información de detalles sobre lo que estaba ocurriendo allá. Y me parece además que muchos intelectuales y amigos del norte de África quedaron muy preocupados, ¿verdad?, porque nosotros no tomamos la iniciativa. Ellos nos decían, bueno, ustedes tienen un nivel de desarrollo mayor, tienen más experiencia política, ¿no es cierto? Y yo creo que tenemos que recuperar la herencia de lo que fue, a mi juicio, una de las grandes invenciones políticas de la segunda mitad del siglo XX, que fue la tricontinental. Comandante, hoy necesitamos una tricontinental del pensamiento de vuelta. Esto no quiere decir desentendernos de los europeos y de Estados Unidos. Yo estoy absolutamente a favor de trabajar con ellos, hacer circular nuestras ideas, entender también lo que pasa con ellos, ¿verdad? Porque a veces se hablaba con enormes expectativas de los indignados, pensando que ellos podían reproducir de inmediato en España algo que requería una experiencia política que no tenían y que la van a ir adquiriendo de a poco. Lo mismo que las jóvenes rebeliones del mundo árabe. Tenemos que tener entonces nosotros una dosis de realismo y de humildad para trabajar activamente con ellos y ver qué es lo que nos pueden enseñar. Y creo que ese punto entonces es realmente importante. La idea es una tricontinental del pensamiento, que eso es lo que es la red de defensa de la humanidad, agregando nuestros amigos que tenemos en el norte, porque tenemos muchos amigos en Estados Unidos, la gente que allá está luchando por la libertad de los 5, ha hecho aportes importantísimos, lo mismo en Europa, ¿verdad? Pero no olvidarnos estas luchas tan importantes. Y la otra cosa es decir, de que los poderes mediáticos hoy son la industria más concentrada a nivel mundial, más que la industria de las finanzas y más que la industria de los bancos. Eso es prácticamente un monopolio, es un oligopolio con muy pocas partes y en donde es muy difícil penetrar. Y a veces los errores que hay en el campo del pensamiento progresista, a veces excesivo sectarismo, hace que nuestras voces no puedan resonar como deben resonar. Y termino yo con una pequeña referencia personal que es muy ilustrativa. No te apures. No, pero comanda, hay una lista enorme de gente, además lo venimos a escuchar a ustedes, así que... Sí. Lo vine a escuchar a ustedes. Bueno, aprender de ustedes. Yo digo a veces, por ejemplo, yo escribí una nota que fue considerada poco oportuna en uno de los periódicos más progresistas de América Latina, hace ya 5 o 6 años, Abel sabe muy bien a qué me refiero, tú dirás si vale la pena decirlo o no, y a partir... ¿Perdón? Yo te iba a decir que no lo mencionara, pero acabaste de mencionar. No lo mencioné todavía, no lo mencioné. No te busques enemigo por gusto. Confórmate con tener el enemigo del imperio. No son enemigos, son simplemente amigos a veces demasiado sectarios, y me expresé una opinión que no se adecuaba a la línea del periódico y a partir de ahí fui censurado. No era un periódico de derecha, ¿verdad? Es un periódico que ha manifestado su apoyo, ¿verdad?, a muchas luchas y apoyo muy importante a Cuba, pero hay algunas cosas que no le gustaron que se dijeran y a partir de ahí nunca más. Entonces, eso es viejo. Sí, Eso se va eliminando, son viejas costumbres. ojalá, pero eso también conspira contra nosotros. Y la última cosita, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de Internet, ¿no es cierto? Porque ahora me parece que se ha hecho muy evidente
de que si hay algo que Internet no es un espacio libérrimo de democracia, de acceso a libertad y todo lo demás. Estela ya dijo algo, por ejemplo, cuando uno mide cuál es el porcentaje de accesibilidad que tiene la Internet en algunos países que están en rebelión en el mundo árabe, y de esto Santiago supongo que puede decir algo mejor que yo, pero algunas estadísticas que yo leí, por ejemplo en Egipto, no más del 20% de la población tenía acceso a Internet. ¿Cuántos oyen Al Jazeera? No tengo el dato, yo, comandante, no lo tengo. No tengo el dato, sería un dato bueno ver también cuántos escuchan Telesur. Hay todo un debate acerca de la penetración real de estos medios, ¿no es cierto? Pero la Internet da una posibilidad, ¿verdad? Pero creo que ha habido una cierta ingenuidad de nuestra parte, pensar de que se podía utilizar ese instrumento sin tener en cuenta de que todo lo que hacemos a través de Internet está vigilado. Y cuando en la conferencia de Túnez los europeos le pidieron a Estados Unidos que le cediera uno de los 4 supercomputadoras que controlan, ¿verdad? Uno de los 4 nodos que controlan todo el tráfico mundial de Internet, Estados Unidos se lo negó a los europeos. No se lo negó a América Latina o a África o a Cuba, se lo negó a los europeos. ¿Por qué? Bueno, Internet es un invento, comandante, de carácter estrictamente militar, que se les escapó de las manos. Ellos no tenían ninguna intención de inventar una metodología que permitiera, ¿verdad?, que la gente se comunicara, que estableciera, ¿verdad?, conocimientos concretos sobre realidades muy distantes. Y entonces ahora están tratando, hay 2 iniciativas en el Congreso de Estados Unidos, ¿verdad?, la ley SOPA y la ley PIPA, que establecerían un control sin precedentes sobre las comunicaciones y los medios de comunicación. Entonces nosotros tenemos que pensar. Hace rato que la gente no puede hacer ejercicio ni en el techo de la casa, porque los americanos y los franceses también retratan todo. Yo me recuerdo que cuando estaba recién caído, que me hizo un accidente en el brazo, me ponían a practicar y yo tenía que una pelota para que hacía colar un lado, y yo decía, este es para el satélite, porque realmente te retratan todo. Claro, absolutamente. Ya no hay nada, no hay un ciudadano del mundo han acabado hasta con la privacidad de la gente. Absolutamente. Todos lo saben. Eso es increíble. Mientras una constitución te dice que tal cosa es sagrada, que el respeto, que nada, se meten en todo. Entonces están todos los seres humanos vigilados por estos señores, que además hacen el uso que quieran, ellos que son los campeones de los derechos individuales, de los derechos humanos, y ellos mismos, cuando se van dando cuenta, muchos norteamericanos no les gusta eso. Hay muchas cosas que no les gustan, por eso es bueno hacérselo saber. Así es, así es. Bueno, yo termino, básicamente era esto, y decir, tenemos que ser cuidadosos con el Internet. ¿Pero qué vas a hacer? Dime, pero ya que tú me dices que sea cuidadoso, pero ¿qué tú sugieres? Tener mucho cuidado con los mensajes que se envían no todos, no todos. Bien, yo por mi parte todo lo que quería decir, comandante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Alejandro. Hola, mi nombre es Alejandro Carpio. Bueno, yo quiero tomar pie de algo que se dijo al final, que creo que trajo el comandante. Entonces, proponer una cosa que podría ser un dilema ético para los periodistas y aquellas personas que les interesa la transmisión de información clara y la verdad, y pues la defensa de los derechos humanos. Voy a ser bien breve. Bueno, pues uno de los mecanismos que se le señala de la prensa esta hegemónica es señalar los crímenes de los enemigos y pues pasar por alto los crímenes de los aliados. Por ejemplo, el caso pues que es conocido de que se señala mucho en la prensa de Estados Unidos la violencia de Hamas, pero se pasa por alto la violencia mayor de Israel. Todos conocemos ese caso. Bueno, pues lo que le quiero traer a mis amigos periodistas aquí es una consideración de no hacer lo mismo, de no hacer lo mismo. Entonces, pero no pecar de ignorante con esto que voy a decir. Pero ahorita Ramón te estaba hablando sobre el juego este de presentar un mundo en blanco y negro.
eso es una gran falla y es una cosa que hace la prensa imperialista, y pues no podemos jugar en ese juego, y les pido que consideren no jugar ese juego. Pienso en el caso de una línea, un periódico que admiro mucho, que leo básicamente a diario, pero que a veces cae en ¿ah? Sí, sí, Telesur. A veces, mire, yo periódico, bueno, una emisora. Es la emisora, leo la página, la página web. Por momentos parecería como si se estuviese ubicando. Yo sé cuáles son las causas. Yo sé que se están presentando una crítica en el caso de Siria y en el caso de Libia, una crítica a los mecanismos y las intenciones del primer mundo, de dominar los recursos del país y de manipular la información. Yo entiendo perfectamente eso, pero por momentos parecería como si estuviesen presentando una defensa un tanto, o menos laxitud en lo que se refiere a la violación de derechos humanos en esos países. Por ejemplo, hay otras cadenas antihegemónicas que no hacen eso en estos casos en particular. Por ejemplo, Al Jazeera, que mencionaba usted ahorita, la jornada en México, o la Radio Pacífica que mencionaba el ¿Cuándo es la última vez que tuve que escucharte Al Jazeera? ¿Al Jazeera? Sí. Un día sí, un día no, por internet. Aquí lo veo. Todavía. ¿Ah? ¿Y será diferente que lo que publican los cables? ¿O será que los cables nada más publican las cosas horribles que hacen? No. Sí, Al Jazeera, ya tú estás hablando de la emisora. De la página de internet, sí. Allá, la que tiene en Qatar, sí. En Qatar, sí. La del Emir Rojo. Sí, el Emir Rojo. Sí. Es el Emir de Qatar, ha estado aquí varias veces. Sí. Por eso sí, también lo leo. Nada, ha habido grandes cambios. Ha habido grandes cambios, sí. Traumáticos. Y el cambio cómplice de Estados Unidos junto a Arabia Saudita en la invasión de... Es más, hay soldados. Es cierto. Hillary Clinton defendió Al Jazeera perdió para mí. Es cierto, eso que usted está diciendo. Pero, con todo y con eso, hay otros medios de, pues, mencioné ahorita. Si es una verdad, si hay una noticia que es útil, no importa dónde venga. También lo de Washington, porque cuando dice cosas verdades, reales, cosas objetivas, pero la intencionalidad, acuérdate que en Libia ellos fueron campeones de la invasión contra Libia. Sí, es cierto. Y además no se sabe en Libia, porque si hay un conflicto con los talibanes, con la gente de Bin Laden, estaban la gente de Bin Laden con los mercenarios que invadieron Libia. Claro, entonces, comandante, aquí todos tenemos muy claro eso, y ya para ir cerrando, todos tenemos muy claro eso, pero lo que yo les pido encarecidamente es que me interesa muchísimo y nos enriquece lo que tú estás diciendo y nos permite apreciar el efecto que tiene una cosa o la otra. ¿Te entiendes? Yo eso te pregunté, que tú me decías que por ejemplo te interesa lo que dijo Al Jazeera, es para saber, ¿no? Pues lo que se refiere a la represión quizás demasiado agresiva. ¿Y de dónde salió la represión esa? ¿Y qué es lo que hay allí? Bueno, lo que pasa es que sí, verdad, sí, pero entonces, estamos creyendo, es que no sabemos, y no te puedo decir que es verdad o mentira. Claro. Yo te digo que como es mentira, no sé, y no puedo estar de acuerdo con ninguna represión, ni mucho menos con ningún tipo de crimen. Nosotros en una guerra que duró, y no hay un solo caso, y tenemos las pruebas, porque ahí están los prisioneros y los heridos que pusimos en libertad en nuestra guerra. Cientos de ellos, eso nos ayudó a ganar la guerra, y después jamás aquí se ha seguido una política de conectar o permitir el que se comiera una tortura o un crimen. Por eso, cuando estaba hablando a ver del cuento camino, se ha vuelto un instrumento político casi, que un tipo que le da un síntoma, un ataque a donde sea, al corazón, lo que sea, y diga que está en huelga de hambre. Porque es lo que conviene
es lo que aquella gente promueve. Estaba contando el caso del individuo que dice que había muerto porque estaba en huelga de hambre y cosas por el estilo. Yo me río cuando veo eso, ni me molesto, no pueden pedir la mentira. El problema no es que ellos digan mentira, el problema es cómo le decimos nosotros verdades. Porque si la gente conoce, y me imagino ustedes conozcan, cuál ha sido la filosofía de la revolución, que no tiene nada que ver con los errores que podamos cometer en cualquier sentido, económico, político, lo que quiera. Pero lo que no se puede dudar es de la integridad y de la moral de la revolución. A lo largo de 50 años, por eso hemos resistido. Ningún pueblo del mundo habría apoyado un gobierno de corrompido, de hipócrita, de gente falsa. Ahora, como tú nos dijiste, y por eso es muy interesante, es que por lo que yo te pregunté, ¿qué te preocupa? Mire, por ejemplo, en Radio Pacífica, en Democracy Now!, que es quizás la emisora independiente de noticias de Estados Unidos, quizás la más importante, se reseña ¿Qué es esa? de Democracy Now! Es Radio Pacífica, es con Amy Goodman y Juan González. Sí. Sí, ahí sale mucho Chomsky ahí. Pues se reseña casos de violaciones de derechos humanos que están sucediendo ahora mismo en Siria, indistintamente. Entonces ellos le prestan más peso, al ser una emisora antiimperialista, le prestan mucho más peso a la intervención pues, criminal y de Occidente y de Estados Unidos en ese país. O sea que son temas que no tienen que ver, Estas cosas pasan todas a la misma vez. El problema es cuando a los paranoicos los persiguen, ¿verdad? Cuando se dan cosas simultáneamente. Y nada, ya me voy cerrando. Yo creo que mi punto es Telesur. Y yo cuando estoy viendo Telesur, que veo hace a uno le gusta no da tal noticia. Ahora, si Telesur no publica alguna de las cosas que dicen los adversarios, dejaría de ser una fuente de información. Porque uno quisiera que todo fuera diciendo cosas que son verdades, pero está dando información de Telesur. Pero no diga, primero dedica a meter el tiempo de deporte. Me aburro a veces lo que ponen un tecnista ahí, porque hay realmente uno tiene deseo de ir a hablar de política, sobre todo de Venezuela, que juega un papel tan importante. Y entonces te hablan del deporte y todo. Interesante, ¿no? Los campeonatos de tenis y de todo eso. Pero dedica la mitad del tiempo al fútbol y a todo eso, al deporte. La otra lo dedica a la política. Muy pocos anuncios, en realidad. Y, la verdad, toda América Latina se conoce muchos de los valores arquitectónicos, históricos, geográficos. Se conoce por Telesur y te da noticia, tal cosa, tal cosa. Porque si no hubiera noticia de alguna cosa que declaró, qué sé yo, Obama, o que declaró el senador tal y más cual, pues entonces sí, no sería ya algo que fuera centro de información. Debe dar las noticias que aparecen, los puntos de vista, para que el oyente sea el que escuche. Pero bueno, me interesa tu opinión. Y yo cuando lo vea, voy a ver dónde puede estar la causa de que si aquella es perfecta, esta no es. Lo digo porque es lo que se le critica en cierto lado del mundo. Es lo que se le critica. Entonces, pues, precisamente ese... Es una gente que escucha. Tú tienes cualquier opinión, nosotros nos la mandamos. Mira, un compañero que opina esto y lo otro y lo otro. Bueno, pues nada, el objetivo de esta reunión es precisamente conocer todo lo que tú estás aclarando. Pues, para ir cerrando, comandante, nada, lo que los quiero dejar es que este comentario que les traigo es precisamente lo que se le critica a Telesur y compañía en cierto lado del mundo, y como no debemos darle, pues, como decía el Che, un tantito al imperio,
¿Qué estudiaste? Periodismo. No, yo estoy en literatura. Estoy en literatura. Pero como ¿Qué carrera estudiaste? sí ser bien consciente de no dejarnos encajar en este marco. Hay una carrera que se llama Comandante. Letras. Alejandro no lo ha dicho, pero él es ganador del Accessit, del premio Alba Narrativa 2011, con una novela muy buena que se llama El papel de lija. Entonces vino a esta feria a presentar su novela y a recibir su premio. Y Telesur me entrevistó, hecho sea de paso. Que no, el Telesur me entrevistó. No, gracias. Ahí. Daniel Chavarría. Daniel. Hace ya muchos años, como todos sabemos aquí, usted dijo que una especie estaba en víspera de la extinción, dio un primer eslabonazo de alarma. Lo leí. Entonces, yo también me alarmé, y usted también, como queda demostrado por la frecuencia con que ha reiterado el tema últimamente. Esta alarma, en mi caso, ha llegado a ser obsesión, sobre todo después del protocolo de Kioto, de la negativa americana a firmarlo, cuando se endurecen las posiciones enemigas. Yo hasta hace unos años me despertaba y mi primera preocupación era siempre dinero. ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? Comprarle a los muchachos tal cosa. Y sin embargo ahora, tal vez un poco por los años, me despierto pensando en este tema de la posible extinción de la especie humana en este planeta, con su civilización actual que ha costado miles de millones de años, incluyendo la transformación del planeta y todo eso. ¿Ha durado cuánto? No, perdón. La civilización como civilización, a partir de que surge lo que nosotros conocemos hoy como ciencia, es muy reciente, hace, digamos, 10 o 15 años. Pero hace 200.000 años había hombres y además el planeta tuvo que formarse para que surgió hace como 1.000.000 de años. Sí. Y dice que emprendió el fuego, pero no se sabe más nada. Parecía algo real de que no tuvo predecesor. Exacto. Por suerte. Bueno, yo a usted lo conozco muy bien, porque de su existencia conocí en el 57, cuando yo vivía en mi país, que era el Uruguay. En el 69 vino a vivir aquí, llevo 42 años, él he leído la mayoría de sus discursos, he visto muchísimos programas donde usted habla de temas sociales, políticos, históricos, y creo que me lo conozco bastante bien, y puedo más o menos imaginarme lo que usted opina sobre ciertas cosas. Ahora, déjeme decirle que yo soy un hombre bastante pesimista y no tengo empacho en confesarlo. Me avergüenza por miedo. No te avergüenza que es razón. Eloy, tú crees que tú eres el único. Pero lo confieso. No lo he pensado bien. Bueno, entonces, yo quisiera aprovechar un poco aquí en Petit Comité, aprovecharme de sus dotes proféticas, augurales. Usted ha sido un adivino de la historia, y esto no lo estoy diciendo por guataquería, es evidente, está demostrado en todas partes. Yo, por ejemplo, en mi ignorancia, porque yo soy bastante bruto para juzgar los hechos sociales y políticos, me he equivocado, me equivoco siempre, y me gustaría poder apoyarme en su larga vista. Y como sé que siente esa alarma que he sentido yo, me pregunto, y me tomo la libertad de preguntarle a usted, si considera que para librarnos de esa calamidad haría falta, primero, consolidar
el socialismo mundial, haría falta quizá lograr la destrucción de todas las armas mortíferas de destrucción masiva, o quizá estados capitalistas no armados. Yo creo que personalmente, con ese pesimismo que confesé, que esto está a punto de irse a Bolina. Y lo creo, digamos, por dar una cifra arbitraria, lo creo en, digamos, un 80%. No le voy a preguntar cuánto cree usted, porque esa respuesta yo la tengo. Pero tú dices que no me va a preguntar. No se la voy a preguntar porque sé que me va a responder. Sería ¿cuál es la pregunta que no me quieres hacer? Optimista. No, la pregunta sería, pero es que no quiero hacer esa pregunta porque es retórica, la sé. Yo sé lo que me va a contestar. Usted no es pesimista. Se alarma, advierte, pero yo estoy seguro que usted cree en la victoria final de la verdad, de la justicia, de la humanidad. Yo creo eso. Yo tengo mis dudas. A ver si usted me acaba de alarmar o me quita esta obsesión de encima. Quiero que nos hable de eso. ¿Qué haría falta para quedarme yo tranquilo y despertarme? Para quedarte tranquilo, pensar en el problema y luchar contra él. Bien, perfecto. No es una garantía de que se resuelva. Carlos Faber. Ante todo, comandante, quiero darle las gracias por seguir guiándonos en esta batalla de las ideas en la que usted mismo tanto insiste desde hace tiempo. Y también quiero transmitirle el saludo de mi amigo el maestro Alfonso Sastre, que hace tiempo que no puede venir a Cuba por razones de salud, pero que sigue muy de cerca todo lo que ocurre aquí, y que cada vez que vengo me pide que, si tengo ocasión, le transmita sus saludos y su cariño. Yo quería retomar un poco el tema que está presente en ese mismo cartel. Concretamente, en octubre de 2011 participé en las jornadas de vanguardia científica organizadas por la Universidad de México, y allí se habló de dos cosas. Por una parte, el premio Nobel mexicano Mario Molina, que fue el descubridor del agujero en la capa de ozono, previno precisamente sobre el peligro de una auténtica catástrofe medioambiental, y señaló como una de las causas de que no se tomen las medidas necesarias la falta de información. La falta de información y de formación del gran público con respecto a estos problemas y a los peligros que entrañan. Luego, después de su intervención, tuve ocasión de hablar con él, y también con el científico cubano Manuel Limonta, que en estos momentos está en México realizando un trabajo. Limonta, sí. Yo lo conozco muy bien, sí. Tuve jefe de ingeniería genética. Algo que tiene regla. Pues Limonta, Molina y yo estuvimos hablando de la necesidad urgente de lo que podríamos llamar una revolución pedagógica. Una revolución pedagógica que, sobre todo, encaminada hacia los más jóvenes, y que pusiera en primer término de nuevo el pensamiento científico y el racionalismo, porque estamos viviendo una época muy paradójica, en la cual la ciencia tiene un enorme prestigio y lo que los economistas llamarían un gran valor de cambio, pero un escaso valor de uso y una escasa presencia en los discursos que no son específicamente científicos. Es decir, mientras todo el mundo... Por eso los políticos tendrían que ser científicos. Exacto. Y están lejísimos de eso, te lo puedo asegurar. Exacto. Bueno, como norma, que uno lee los tablets, lo que dicen todos los días. Realmente no saben ni dónde están parados, para que te voy a decir.
con todo respeto lo digo. Cuando tú te pones en los europeos, bueno, sigue, que te estoy interrumpiendo. No, la idea básica era esa, poner la ciencia en primer término, la ciencia y el racionalismo, porque en última instancia la ciencia, y de ahí viene su oposición histórica con la religión, opone a una visión mítica y racional del mundo una visión racional, basada en el análisis de los hechos, y por eso Marx y Engels, su proyecto, lo definen como socialismo científico en contraposición al socialismo utópico, ¿no? Y algunos pensamos que, por desgracia, el pensamiento marxista en ocasiones se aleja de este modelo, de este proyecto, y cae, bueno, en lo que Pérez Esquivel llamaba las recetas de cocina, ¿no? Muchas veces aplicamos o al reflexionar incluso sobre cuestiones económicas, sociológicas, utilizamos ciertos conceptos del marxismo que si fueran recetas y nos olvidamos de esta vocación científica, ¿no? Y bueno, fundamentalmente quería plantear eso, ¿no? La necesidad de defender la causa del racionalismo, sobre todo de cara a los jóvenes. Yo me dedico fundamentalmente, y es el motivo de mis frecuentes visitas a Cuba, a la literatura infantil. Eso me lleva a tener frecuentes encuentros con niños y jóvenes, y me preocupa comprobar que, hablo por supuesto del mundo capitalista, ya sé que en Cuba es distinto, pero me preocupa comprobar que la mayoría de los estímulos que reciben los niños, aunque en los colegios les enseñen física y matemáticas, luego la publicidad o los modelos de conducta, los modelos de éxito que ofrece la televisión y la cultura de masas son absolutamente irracionales. Entonces, creo que quienes hemos hecho de la comunicación y de la cultura nuestro oficio... ¿Quieres poner algún ejemplo? Es bueno. El ejemplo más claro... Es un poquito complicadito, pero... El ejemplo más claro sería el modelo de felicidad que ofrece la publicidad, por ejemplo, ¿no? Que la publicidad intenta convencernos, y claro, los niños y los jóvenes son especialmente sensibles a estos mensajes, intenta convencernos de que la felicidad consiste en poseer muchas cosas, en ser más que los demás, en tener más que los demás, cuando la única forma de realización no es ser más que los demás, sino ser más con los demás. Está explicando en nuestro caso. No, esto es lo que ocurre en los países capitalistas. ¿Y aquí cómo nos portamos eso? Aquí la situación es muy distinta. Yo te pregunto, no es que yo tenga opinión. No, no puedo estar viéndolo todo, aunque cada vez que puedo me fijo en algo. En mi primera visita a Cuba, hace ya 10 años, me ocurrió